Tenía 23 años cuando entré por primera vez a las oficinas de Martínez y Asociados, una de las consultoras más prestigiosas del país. Llevaba mi mejor traje, que había comprado en una tienda de segunda mano, y un currículum que había revisado 1000 veces. Era mi primera entrevista importante después de graduarme, y había pasado semanas preparándome para este momento. La recepcionista me miró de arriba a abajo con desdén cuando me presenté. ¿Estás seguro de que tiene una cita?, me preguntó, como si fuera imposible que alguien como yo tuviera asuntos en un lugar tan elegante. Le mostré el correo de confirmación en mi teléfono, y con un suspiro exagerado, me indicó que esperara en una esquina del lobby. Esperé durante 2 horas. Veía cómo ejecutivos perfectamente vestidos entraban y salían, hablando de proyectos millonarios y clientes internacionales. Me sentía como un impostor en mi traje barato, pero me aferré a la esperanza de que mi talento compensaría mi falta de recursos. Finalmente, me llamaron. Subí al piso ejecutivo, donde me recibieron 3 personas: el director de recursos humanos, el gerente de consultoría senior y una mujer que después supe que era una de las socias principales. Desde el momento en que entré, pude sentir sus miradas de juicio. Bueno, veamos qué tenemos aquí, dijo el director de recursos humanos, hojeando mi currículum con una sonrisa burlona. Veo que recién te graduaste. ¿Alguna experiencia laboral relevante? Trabajé medio tiempo en un despacho contable durante mis estudios, y también hice prácticas en... Comencé a explicar, pero me interrumpió. ¿Prácticas? ¿En serio?, se rió, mirando a sus colegas. Aquí manejamos cuentas de más de $50 millones. Nuestros clientes no tienen tiempo para que alguien aprenda sobre la marcha. La gerente senior se inclinó hacia adelante, examinándome como si fuera una curiosidad. Dime, ¿qué te hace pensar que puedes competir con candidatos que vienen de las mejores universidades del país, con MBAs de Harvard y Stanford? Creo que mi enfoque innovador y mi capacidad para encontrar soluciones creativas pueden... Intenté responder, pero la socia principal me cortó con una carcajada. ¿Enfoque innovador? Querido, aquí no estamos buscando experimentos. Necesitamos profesionales con experiencia comprobada, no estudiantes idealistas con grandes sueños. El ambiente en la sala se volvió más hostil con cada pregunta. Me hacían preguntas técnicas complejas, pero cuando respondía correctamente, minimizaban mis respuestas. Cuando dudaba en alguna, se burlaban abiertamente de mi inexperiencia. Era como un juego sádico donde yo era el único que no conocía las reglas. Mira, dijo finalmente el director de recursos humanos cerrando mi carpeta de documentos sin siquiera haberla revisado completamente. Apreciamos que hayas venido, pero seamos honestos. Esta empresa maneja los proyectos más importantes del sector. No podemos arriesgar nuestra reputación con alguien que claramente no está preparado para este nivel. Tal vez deberías considerar empresas más acordes a tu nivel de experiencia, añadió la gerente senior con una sonrisa condescendiente. Hay muchas consultoras pequeñas que seguramente estarían encantadas de tenerte, pero fue lo que dijo la socia principal lo que realmente me destrozó. Sinceramente, ni siquiera sé por qué perdimos tiempo con esta entrevista. Era obvio desde el momento en que entraste que no perteneces aquí. Algunos simplemente nacemos para estar en las grandes ligas, y otros, bueno, otros deben conformarse con lo que pueden conseguir. Salí de esa oficina con la cara ardiendo de vergüenza y humillación. En el elevador, una ejecutiva que había presenciado parte de la entrevista me dijo con falsa compasión: no te preocupes, hijo. Tal vez en unos años, cuando tengas más experiencia, puedas intentarlo de nuevo. Aunque, siendo honesta, este ambiente no es para cualquiera. Esa noche, me quedé despierto durante horas, reproduciendo cada momento de esa humillación en mi mente. Pero algo cambió en mí esa noche. La humillación se transformó en determinación, y la vergüenza en combustible puro. Me prometí a mí mismo que algún día regresaría a esa empresa, pero no como el joven desesperado que habían rechazado. Regresaría como alguien que ellos necesitarían, alguien que no podrían permitirse perder.
Lo que no sabían es que acababan de crear a su propio némesis. Los siguientes 5 años fueron los más intensos de mi vida. Después de esa humillación, tomé el primer trabajo que conseguí, analista junior en una pequeña firma de consultoría que apenas tenía 10 empleados. El sueldo era terrible, las oficinas estaban en un edificio viejo, y los proyectos eran tan pequeños que Martínez y Asociados ni siquiera los habría considerado. Pero yo lo veía diferente. Era mi laboratorio, mi oportunidad de experimentar y fallar sin que nadie me juzgara. Trabajaba 18 horas al día, estudiaba casos de estudio hasta altas horas de la madrugada, y leía cada libro de estrategia empresarial que encontraba. Mi jefe, un hombre mayor llamado Roberto, notó mi obsesión. ¿Por qué trabajas tan duro?, me preguntó un día, encontrándome en la oficina a las 11 de la noche. Porque tengo algo que demostrar, le respondí, sin levantar la vista de los números que estaba analizando. Roberto se sentó a mi lado. ¿A quién? ¿A ti mismo o a alguien más? A todos los que me dijeron que no era suficiente. Admití. Él sonrió. Ese tipo de motivación puede llevarte muy lejos, pero también puede consumirte. Asegúrate de que valga la pena. Mi primer gran éxito llegó cuando detecté un patrón en los datos financieros de uno de nuestros clientes que nadie más había notado. La empresa estaba perdiendo dinero en un área específica debido a una falla en su sistema de inventario que parecía menor, pero que en realidad les costaba cientos de miles de dólares al año. Mi solución no solo resolvió el problema, sino que generó ganancias adicionales por más de $2 millones. La noticia se extendió rápidamente. En el pequeño mundo de la consultoría local, otros clientes comenzaron a pedir específicamente que yo trabajara en sus proyectos. En menos de 2 años, había triplicado los ingresos de la pequeña firma y me había convertido en socio junior. Pero yo tenía planes más grandes. Con la experiencia acumulada y algunos ahorros, decidí independizarme. Fundé mi propia consultoría especializada en optimización de procesos y estrategia financiera. Al principio trabajaba desde mi apartamento, pero mi reputación crecía rápidamente. Mi gran oportunidad llegó cuando una corporación multinacional enfrentaba una crisis que había llevado a varias consultoras importantes al fracaso. Habían gastado millones en análisis que no producían resultados. Desesperados, decidieron probar con consultores independientes más pequeños. Yo era uno de 5 finalistas. Los otros 4 tenían equipos de 20 o 30 personas y presupuestos millonarios. Yo solo tenía mi laptop, mi experiencia y una teoría que había estado desarrollando durante años. La presentación fue en una sala de juntas intimidante, frente a una docena de ejecutivos serios. Mientras los otros consultores mostraban presentaciones elaboradas con cientos de diapositivas, yo presenté una solución de 10 páginas que iba directo al grano. El problema no está en sus procesos individuales, les dije, está en cómo esos procesos interactúan entre sí. Han estado tratando de arreglar los síntomas, no la enfermedad. Les mostré un diagrama simple que ilustraba cómo 3 departamentos, aparentemente no relacionados, estaban creando un cuello de botella que afectaba toda la operación. Mi solución requería cambios mínimos, pero estratégicos que costarían una fracción de lo que habían gastado anteriormente. Conseguí el contrato. En 6 meses, no solo había resuelto su crisis, sino que había mejorado su eficiencia operativa en un 40%. El CEO me llamó para felicitarme personalmente. En 30 años en este negocio, nunca había visto a alguien identificar el problema real tan rápidamente, me dijo. ¿Estarías interesado en ser nuestro consultor principal permanente? A partir de ese momento, mi carrera despegó como un cohete. Las referencias se multiplicaron, los contratos se volvieron más grandes y lucrativos, y mi nombre comenzó a aparecer en revistas especializadas. En 3 años, había construido una empresa de consultoría con oficinas en 5 ciudades y un equipo de 40 especialistas. Pero había algo específico que me motivaba más que el dinero o el reconocimiento:
la lista que mantenía en mi escritorio. Era una lista de todas las empresas que me habían rechazado o humillado en el pasado, y en la parte superior, subrayado 3 veces, estaba el nombre, Martínez Aña Asociados. Había seguido sus actividades durante todos estos años. Sabía que habían perdido varios clientes importantes, que su reputación había sufrido debido a algunos proyectos fallidos, y que estaban luchando por mantenerse relevantes en un mercado cada vez más competitivo. Un día, mi asistente entró a mi oficina, con una sonrisa extraña. «Jefe, acaba de llegar una propuesta muy interesante», me dijo, colocando un sobre elegante en mi escritorio. El papel tenía el membrete que había visto por última vez 5 años atrás. Martínez Asociados. Era una solicitud formal para una consultoría de reestructuración urgente. Necesitaban a alguien que pudiera revisar toda su operación y ayudarlos a recuperar su posición en el mercado. Sonreí mientras leía la carta. Al final, había una línea que me hizo reír en voz alta. Buscamos al mejor consultor disponible, sin importar el costo. Mi asistente me miró con curiosidad. ¿Qué es tan gracioso? Nada, respondí, guardando la carta en mi cajón. Solo que a veces el universo tiene un sentido del humor muy particular. Esa noche, me quedé despierto planeando mi respuesta. Después de 5 años, finalmente había llegado mi momento de regresar a Martínez Asociados, pero esta vez con las cartas a mi favor. 2 semanas después de recibir la propuesta, estaba nuevamente frente al edificio de Martínez Asociados, pero esta vez todo era diferente. Llegué en mi Mercedes negro, vestido con un traje italiano que costaba más que mi salario mensual de hacía 5 años. Mi tarjeta de presentación ya no tenía errores de ortografía impresos en papel barato. Ahora era de metal grabado con mi nombre y el título CEO and Principal Consultant. La misma recepcionista seguía ahí, aunque ahora tenía algunas canas más. Me miró con respeto inmediato cuando me presenté. «Señor Vega, qué honor tenerlo aquí. El señor Martínez lo está esperando en la sala de juntas ejecutiva». Mientras subía en el elevador, recordé la última vez que había hecho ese viaje, con las palmas sudorosas y el corazón acelerado por los nervios. Ahora, mi pulso estaba completamente calmado. Era extraño cómo las tornas habían cambiado. La sala de juntas era exactamente como la recordaba, solo que ahora parecía más pequeña. Esperándome estaban 5 personas. El CEO Carlos Martínez, la directora financiera, el gerente de operaciones y 2 personas más que no reconocí. Curiosamente, ninguna de las 3 personas que me habían entrevistado años atrás estaba presente. «Señor Vega», dijo Carlos Martínez, levantándose para darme la mano. «Es un honor conocerlo. Hemos seguido su trabajo durante los últimos años. Sus resultados con Corporación Industrial fueron impresionantes». Me senté en la cabecera de la mesa, el lugar que tradicionalmente ocupaba el consultor principal. «Gracias, señor Martínez. Entiendo que están enfrentando algunos desafíos operativos». Durante la siguiente hora me presentaron su situación. Era peor de lo que había imaginado. Habían perdido 3 clientes importantes en el último año. Su reputación había sufrido debido a 2 proyectos fallidos muy publicados, y varios de sus consultores senior se habían ido a la competencia. Estaban desesperados. «Necesitamos una evaluación completa», explicó la directora financiera. «Queremos entender dónde estamos fallando y cómo podemos recuperar nuestra posición en el mercado. Y necesitamos que sea discreto», añadió Carlos. «No podemos permitirnos que se sepa públicamente que estamos teniendo problemas». Mientras hablaban, yo tomaba notas mentalmente, pero no de sus problemas empresariales. Estaba catalogando cada detalle de esta situación, comparándola con mi experiencia 5 años atrás. La ironía era deliciosa. Ahora ellos eran los que estaban en una posición vulnerable, pidiendo ayuda con humildad. «Entiendo», dije finalmente. «Mi proceso usual incluye entrevistas individuales con todos los empleados clave, revisión completa de procesos, análisis financiero detallado y evaluación de la cultura corporativa». «¿Cuánto tiempo necesitaría?», preguntó el gerente de operaciones. 6 semanas para el diagnóstico completo.
2 semanas adicionales para el plan de reestructuración. Carlos asintió. ¿Y sus honorarios? $200,000 por el 200 en el proyecto completo. Más gastos. Hubo un silencio momentáneo. Era una cantidad considerable, pero sabía que estaban lo suficientemente desesperados para pagarla. Entendemos que usted es el mejor en esto, dijo Carlos finalmente. Acepto sus términos. Firmamos el contrato esa misma tarde. Mientras Carlos me acompañaba a la salida, me comentó. Es curioso. Tengo la sensación de que lo había visto antes, pero no logro recordar dónde. Tal vez en alguna conferencia del sector, respondí casualmente. Suelen mezclarse después de un tiempo. Esa noche llamé a mi asistente. Elena, cancela todas mis citas de los próximos 2 meses. Este proyecto requiere mi atención completa. ¿Es tan complejo?, me preguntó. No, sonreí mientras miraba por la ventana de mi oficina. Es personal. Durante las siguientes semanas me instalé prácticamente en Martínez Asociados. Tenía mi propia oficina temporal, acceso completo a todos los archivos y autorización para hablar con cualquier empleado. Era como ser un detective en una novela de misterio, excepto que yo ya conocía el final de la historia. Las entrevistas fueron reveladoras. Muchos empleados me hablaron de los problemas de liderazgo, de la resistencia al cambio y de cómo la empresa se había vuelto complaciente con su éxito pasado. Pero lo más interesante fueron las conversaciones con empleados más antiguos. Esta empresa solía ser diferente, me dijo una consultora senior que había estado ahí durante 8 años. Antes teníamos hambre, queríamos demostrar algo. Ahora parece que solo estamos protegiendo lo que ya tenemos. ¿Cuándo crees que cambió?, le pregunté. Hace unos 5 años más o menos. Hubo algunos cambios en el equipo directivo, y creo que perdimos esa mentalidad de desafiantes que teníamos. Mientras revisaba los archivos de recursos humanos, encontré algo que me hizo sonreír. Mi propio expediente de la entrevista, de hacía 5 años. Las notas eran brutales. Candidato sin experiencia relevante, no apto para el nivel requerido, rechazado, no encaja con el perfil de la empresa. Pero lo más interesante era una nota al margen escrita por la socia principal que me había humillado. Parecía inteligente, pero claramente no tiene lo necesario para competir a este nivel. Guardé una copia de ese expediente en mi maletín. Sabía exactamente cuándo la iba a necesitar. Al final de la 4ª semana, tenía un diagnóstico completo. Los problemas de Martínez y Asociados eran sistemáticos y culturales, pero definitivamente solucionables. La pregunta era, ¿qué iba a hacer con esa información? Esa noche, mientras preparaba mi reporte, me di cuenta de que tenía 2 opciones. Podía simplemente hacer mi trabajo, cobrar mis honorarios y seguir adelante con mi vida. O podía usar esta oportunidad para cerrar un capítulo que había estado abierto durante 5 años. Decidí que era hora de que supieran exactamente con quién estaban tratando. El día de la presentación final había llegado. Había programado la reunión para un viernes por la tarde, cuando todo el equipo directivo estaría presente. Durante las últimas semanas, había investigado discretamente y descubrí que 2 de las 3 personas que me habían entrevistado 5 años atrás aún trabajaban en la empresa: la gerente senior, ahora directora de consultoría, y la socia principal, que ahora era vicepresidenta ejecutiva. Entré a la sala de juntas con mi presentación preparada y mi expediente de rechazo guardado en el maletín. Esta vez, la sala estaba llena. Carlos y Martínez, los 5 directores y otros 4 gerentes senior. Entre ellos reconocí inmediatamente las 2 caras que habían quedado grabadas en mi memoria. Señores, comencé. Después de 4 semanas de análisis exhaustivo, tengo un diagnóstico claro de los problemas que enfrenta Martínez Asociados. Proyecté mi primera diapositiva, que mostraba un resumen de los hallazgos principales. Sus dificultades no son financieras ni técnicas, son culturales y de liderazgo. Durante los siguientes 30 minutos, presenté un análisis detallado de cómo la empresa había perdido su ventaja competitiva. Hablé de complacencia institucional, de resistencia al cambio,
y de cómo el proceso de contratación había comenzado a favorecer el conformismo sobre la innovación. El problema, continué, es que esta empresa se ha vuelto demasiado cómoda con el éxito pasado. Han desarrollado una mentalidad de club exclusivo que los hace rechazar talento potencial solo porque no encaja en sus expectativas preconcebidas. Siento cómo algunos de los presentes se movían incómodos en sus asientos. La directora de consultoría, que había sido la gerente senior en mi entrevista, parecía especialmente nerviosa. Para ilustrar este punto, dije sacando una carpeta de mi maletín, me gustaría compartir un caso de estudio específico. Proyecté una nueva diapositiva que mostraba el expediente de un candidato rechazado 5 años atrás. Había borrado el nombre, pero mantenido todas las notas de la entrevista. Este candidato fue rechazado con comentarios como no apto para el nivel requerido, y claramente no tiene lo necesario para competir a este nivel, leí en voz alta. La decisión se basó principalmente en su falta de experiencia y en percepciones subjetivas sobre si encajaba con la cultura de la empresa. Carlos Martínez se inclinó hacia adelante. ¿Y cuál es el punto de este ejemplo? El punto, dije, haciendo una pausa dramática, es que ese candidato acaba de diagnosticar todos sus problemas y está a punto de salvarles la empresa. El silencio en la sala era palpable. Podía ver cómo algunos comenzaban a conectar los puntos, mientras otros aún parecían confundidos. Mi nombre es Daniel Vega, continué, y hace exactamente 5 años, 2 meses y 3 días, me senté en esta misma sala para una entrevista de trabajo. La reacción fue inmediata. La vicepresidenta ejecutiva, que había sido la socia principal, en mi entrevista original se puso pálida. La directora de consultoría abrió los ojos con reconocimiento. Carlos Martínez me miraba con una mezcla de shock y respeto. Recuerdo esa entrevista perfectamente, dije, mi voz manteniéndose profesional, pero con un matiz de emoción contenida. Me dijeron que nunca podría competir a este nivel, que era obvio que no pertenecía aquí, y que algunos simplemente nacemos para las grandes ligas mientras otros deben conformarse con lo que pueden conseguir. La directora de consultoría finalmente encontró su voz. Daniel, yo no sabía. Por supuesto que no sabían, la interrumpí, porque tomaron su decisión basándose en prejuicios y apariencias superficiales, no en potencial real, y esa mentalidad es exactamente lo que está matando a esta empresa. Carlos se aclaró la garganta. Daniel, entiendo que esto debe ser incómodo para usted, pero ¿incómodo? Repetí. No, señor Martínez, esto es educativo. Porque en los últimos 5 años he construido una empresa que compete directamente con ustedes y gana. He resuelto problemas que consultoras como esta no pudieron resolver. Y ahora estoy aquí, literalmente salvando la empresa que me dijo que nunca sería lo suficientemente bueno. Levanté otra carpeta. Tengo aquí un plan de reestructuración completo que puede restaurar su competitividad en 18 meses. Pero, antes de presentárselos, quiero que entiendan algo importante. Me puse de pie y caminé alrededor de la mesa, estableciendo contacto visual con cada persona. El talento no siempre viene en el paquete que esperan. La innovación no siempre proviene de las fuentes tradicionales. Y el potencial no se puede medir solo por la experiencia pasada o por la universidad de la que alguien se graduó. Me detuve frente a la vicepresidenta ejecutiva. Usted me dijo que algunos simplemente nacemos para estar en las grandes ligas. Tenía razón, pero se equivocó completamente sobre en cuál categoría yo estaba. El silencio se extendió por varios minutos. Finalmente, Carlos habló. Daniel, independientemente de lo que pasó hace 5 años, usted está aquí ahora porque es el mejor en lo que hace. ¿Nos va a ayudar o no? Sonreí. Era la pregunta que había estado esperando durante 5 años. Sí, los voy a ayudar, porque profesionalmente es lo correcto, pero también porque quiero demostrar algo que debería haber sido obvio desde el principio, que rechazarme fue el mayor error que esta empresa ha cometido jamás. La tensión en la sala era tangible, pero también había algo más, un respeto nuevo y un poco de temor.
Todos sabían que estaban presenciando un momento definitorio, no solo para la empresa, sino para todos los presentes. Ahora, dije, regresando a mi presentación, hablemos de cómo van a recuperar su lugar en el mercado. Los siguientes 6 meses fueron transformadores para Martínez Asociados, pero más importante aún, fueron liberadores para mí. Mi plan de reestructuración no solo funcionó, sino que superó todas las expectativas. La empresa recuperó 2 de sus clientes perdidos, ganó 3 contratos nuevos importantes, y su reputación en el mercado se restauró completamente. Pero el verdadero cambio fue interno. Carlos Martínez implementó nuevas políticas de contratación que valoraban el potencial sobre la experiencia tradicional. Establecieron programas de mentoría para consultores junior y crearon un ambiente más inclusivo y meritocrático. La directora de consultoría, María Elena, se acercó a mí durante la 3ª semana de implementación. Daniel, sé que no puedo deshacer lo que pasó hace 5 años, pero quiero que sepas que he aprendido algo valioso de todo esto. ¿Y qué es eso? Le pregunté. Que el juicio premuro es el enemigo de la excelencia. He estado revisando todos los candidatos que hemos rechazado en los últimos años, preguntándome cuántos otros Daniel Vega hemos dejado escapar. La conversación más significativa, sin embargo, fue con la vicepresidenta ejecutiva, Patricia Sánchez. Un día me pidió que la acompañara a almorzar fuera de la oficina. Daniel, me dijo cuando estuvimos sentados, necesito pedirte perdón de la manera más sincera posible. Patricia, eso no es necesario. Sí, lo es, me interrumpió. Lo que te hice hace 5 años fue cruel e injustificado. Pero más que eso, fue estúpido desde una perspectiva de negocios. Dejé que mi arrogancia y mis prejuicios me cegaran ante el talento real. Se quedó callada por un momento, jugando con su comida. ¿Sabes lo que más me molesta de todo esto? No es solo que me equivoqué contigo, es que probablemente me he equivocado con muchas otras personas, y nunca me enteré, porque no tuvieron la oportunidad de demostrar lo que tú has demostrado. Todos cometemos errores, le dije. Lo importante es aprender de ellos. ¿Has pensado alguna vez en unirte permanentemente a la empresa? Me preguntó de repente. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Como empleado? Como socio principal. Carlos y yo hemos estado hablando de esto. Tu trabajo aquí ha sido excepcional, y francamente, no queremos volver a cometer el error de dejarte ir. Sonreí ante la ironía. 5 años atrás, habría dado cualquier cosa por escuchar esas palabras. Ahora, representaban algo completamente diferente. Reconocimiento, respeto y una forma de cerrar el círculo completamente. Es una oferta generosa, le dije, pero tengo mi propia empresa que atender. Sin embargo, estaría interesado en una alianza estratégica. Y así fue como nació una de las partnerships más exitosas en la historia de la consultoría local. Mi empresa y Martínez Asociados comenzaron a colaborar en proyectos grandes, combinando mi enfoque innovador con su experiencia tradicional y su base de clientes establecida. 6 meses después de mi revelación, Carlos organizó una cena de celebración para conmemorar los resultados excepcionales del año. Toda la empresa estaba presente, incluyendo algunos clientes importantes. Durante su discurso, Carlos hizo algo inesperado. Este año, hemos aprendido muchas lecciones valiosas, pero la más importante ha venido de la mano de alguien que inicialmente no supimos valorar adecuadamente. Me miró directamente. Daniel Vega nos enseñó que el talento real a menudo viene disfrazado de formas que no esperamos. Nos enseñó que la humildad profesional no es una debilidad, sino una fortaleza. Y nos demostró que las segundas oportunidades, cuando se manejan correctamente, pueden ser más valiosas que las primeras. El aplauso fue largo y genuino, pero lo que más me conmovió fue ver que varios empleados jóvenes se acercaron después para hablar conmigo sobre sus propias experiencias con el rechazo y la perseverancia. Una consultora junior me dijo, su historia me ha inspirado a no rendirme. Después de mi primer no, ahora sé que un rechazo no define mi valor profesional. Esa noche, mientras conducía a casa,
Reflexioné sobre todo lo que había pasado. La venganza que había planificado durante años había evolucionado hacia algo mucho más poderoso, la redención. No solo había demostrado mi valor profesional, sino que había ayudado a cambiar una cultura empresarial para mejor. Al llegar a casa, saqué la lista que había mantenido en mi escritorio durante 5 años, la lista de empresas que me habían rechazado. Con una sonrisa taché el nombre de Martínez y Asociados, pero en lugar de tirar la lista, la guardé en un cajón especial, no como un recordatorio de resentimiento, sino como una lección sobre la importancia de la perseverancia, el crecimiento personal y el poder transformador de convertir el dolor en propósito. Algunas semanas después, recibí una llamada de un joven recién graduado que había sido rechazado en varias entrevistas y estaba considerando abandonar sus sueños de trabajar. En consultoría, he escuchado su historia, me dijo con voz temblorosa. ¿Cree que alguien como yo tiene posibilidades de triunfar en este campo? Déjame contarte algo, le respondí, recordando mi propia desesperación de años atrás. Los rechazos no definen tu potencial, solo revelan la limitada visión de quienes no supieron reconocerlo. Cada no que recibas es simplemente combustible para el sí que te mereces. Le ofrecí una entrevista en mi empresa para la siguiente semana, no porque necesitara empleados nuevos, sino porque sabía exactamente cómo se sentía ese joven en ese momento. Había estado en sus zapatos, había sentido esa misma desesperación, y ahora tenía el poder de hacer la diferencia que nadie había hecho por mí. 3 meses después, ese mismo joven se había convertido en uno de mis analistas más prometedores. En su primer proyecto importante, identificó una oportunidad de mejora que nuestro cliente había pasado por alto durante años, generando ahorros por más de $500,000. Un año después de mi revelación en Martínez y Asociados, me invitaron a dar una conferencia en la universidad donde me había graduado. El tema era convirtiendo el rechazo en oportunidad. El auditorio estaba lleno de estudiantes próximos a graduarse, todos con esa mezcla de esperanza y ansiedad que recordaba tan vívidamente. ¿Cuántos de ustedes han sido rechazados en una entrevista de trabajo? Pregunté al comenzar mi charla. Más de la mitad de las manos se levantaron. Perfecto. Sonreí, porque ustedes son exactamente las personas que necesita escuchar esta historia. Les conté mi experiencia completa, desde la humillación inicial hasta la satisfacción final, pero más importante, les expliqué las lecciones que había aprendido en el camino. El rechazo profesional duele porque ataca nuestra identidad y nuestros sueños, les dije, pero también puede ser el catalizador más poderoso para el crecimiento personal que existe. La pregunta no es si van a ser rechazados porque lo serán. La pregunta es qué van a hacer con ese rechazo. Al final de la conferencia, una estudiante se acercó con lágrimas en los ojos. Gracias, me dijo. Llevo 3 meses sin conseguir trabajo y estaba empezando a pensar que tal vez no era lo suficientemente buena para esta industria. ¿Sabes qué pensé yo cuando me rechazaron? Le pregunté. Que ellos tenían razón, que realmente no era suficiente. Pero el tiempo me enseñó que el problema no era conmigo, era con su capacidad para reconocer el potencial. Le entregué mi tarjeta de presentación. Envíame tu currículum. Siempre estoy buscando personas que tengan algo que demostrar. Esa noche, mientras revisaba los correos acumulados, encontré un mensaje inesperado. Era de Carlos Martínez. Daniel, decía el correo, quería informarte que hemos implementado el programa Daniel Vega en nuestra empresa. Es una iniciativa que busca identificar y desarrollar talento no convencional, específicamente candidatos que otras empresas hayan pasado por alto. En los últimos 6 meses, hemos contratado a 12 personas a través de este programa, y todas han superado nuestras expectativas. El mensaje continuaba. También quería contarte que hemos revisado nuestros procesos de entrevista de los últimos 10 años. Hemos identificado a 37 candidatos que fueron rechazados por razones similares a las tuyas. 5 de ellos ahora son empresarios exitosos. 8 trabajan en posiciones directivas en empresas competidoras, y varios más
Han demostrado un desempeño excepcional en sus respectivos campos. Terminaba con una reflexión que me llegó al corazón. Tu historia no solo cambió nuestra empresa, cambió nuestra perspectiva sobre el talento humano. Gracias por enseñarnos que las segundas oportunidades a veces son más valiosas que las primeras. 2 años después de mi regreso a Martínez Asociados, mi empresa había crecido hasta convertirse en una de las consultoras más importantes del país. Pero más que el éxito financiero, lo que más me enorgullecía era la cultura que habíamos creado. Teníamos una política no escrita. Por cada 10 empleados que contratábamos a través de canales tradicionales, buscábamos activamente a 2 personas que hubieran sido rechazadas por otras empresas. Nuestro equipo estaba lleno de historias similares a la mía, personas brillantes que habían sido pasadas por alto debido a prejuicios, falta de conexiones, o simplemente mala suerte en el timing. El último capítulo de esta historia llegó, de una manera que nunca habría imaginado. Recibí una llamada de Patricia Sánchez, quien ahora era la CEO de Martínez Asociados, después de que Carlos se retirara. Daniel, tengo una propuesta que creo que te va a interesar, me dijo. ¿Qué te parecería fusionar nuestras empresas? No una adquisición, sino una verdadera fusión de iguales. La idea era ambiciosa pero brillante. Combinaríamos la experiencia tradicional y la base de clientes de Martínez Asociados, con la innovación y el enfoque disruptivo de mi empresa. Sería la consultora más grande y diversa del país. Hay una condición, añadió Patricia. Quiero que tú seas el CEO de la empresa fusionada. Me tomé 2 semanas para considerarlo. No era solo una decisión de negocios, era simbólica. Significaría regresar definitivamente al lugar donde había sido rechazado, pero esta vez como el líder de toda la organización. El día que anunciamos la fusión, organizamos una conferencia de prensa. Mientras estaba en el podium, explicando la visión de la nueva empresa, mi mente vagó por un momento hacia aquel joven de 23 años que había salido de ese mismo edificio con el corazón roto y la dignidad herida. Nuestra nueva empresa se basará en un principio fundamental, dije a los periodistas y clientes presentes. El talento no tiene edad, género, origen social o alma mater específica. Nuestro trabajo es identificar y desarrollar ese talento, sin importar de dónde. Venga. Después de la conferencia, mientras caminaba por las oficinas que ahora dirigía, me detuve frente a la sala de juntas donde todo había comenzado. Había una placa nueva en la puerta que decía, Sala de Innovación Daniel Vega. Patricia se acercó por detrás. Espero que no te moleste. El equipo insistió en ponerle tu nombre. No me molesta. Sonreí. Es un buen recordatorio de que las historias pueden tener finales diferentes a los que esperamos. Esa noche, mientras organizaba mi nueva oficina, encontré la lista arrugada que había guardado años atrás, la lista de empresas que me habían rechazado. Solo quedaba un nombre sin tachar, pero en lugar de borrarlo también, escribí algo, al lado, pendiente, pero ya no importa. Al día siguiente, llegó a mi escritorio el primer currículum para revisión como CEO. Era de una joven recién graduada que había sido rechazada por 3 empresas diferentes. Sus calificaciones eran excelentes. Sus proyectos universitarios mostraban creatividad, pero había una nota del Departamento de Recursos Humanos. Candidata parece muy joven e inexperta para nuestros estándares. Sonreí mientras marcaba entrevista inmediata en su expediente. Sabía exactamente cómo se sentía esa joven. Y sabía exactamente qué oportunidad merecía. Algunas historias de rechazo terminan en amargura, otras terminan en venganza, pero las mejores, las que realmente importan, terminan en transformación. No solo personal, sino colectiva. Mi historia comenzó con una humillación, pero terminó cambiando una industria completa. Y cada vez que veo el nombre de nuestra empresa en un proyecto exitoso, o cuando recibo una carta de agradecimiento de algún empleado al que le dimos una oportunidad que otros no quisieron darle, sé que aquella humillación de hace años valió completamente la pena, porque al final no se trataba de demostrar que ellos estaban equivocados sobre mí,
Se trataba de demostrar que todos estábamos equivocados sobre lo que realmente importa en esta vida profesional. No de dónde vienes, sino hacia dónde vas. No lo que has hecho, sino lo que eres capaz de hacer. No las puertas que se te han cerrado, sino las que estás dispuesto a abrir para otros.